que andaba haciendo loco y que podría ser el Mesías. Y entonces Jesús llega a su primera Pascua judía y Nicodemo, maestro de la ley, él ve a Jesús y en la fiesta, en los 7 días de la fiesta, Jesús no solamente limpió el templo de los mercaderes que estaban ahí, sino que también anduvo haciendo señales y también estuvo enseñando. Entonces yo creo que Nicodemo debe haber pensado, vamos a hacerlo fariseo, traigámoslo a nuestra religión para que sea un maestro como nosotros. Y yo creo que en Nicodemo tenía una percepción de Cristo. Primero, yo soy el maestro y este chamaco hay que ordenarlo. O sea, el chamaco está por debajo, ¿cierto? Porque acuérdese que Nicodemo no tenía ni idea de que él era el Mesías. Entonces para Nicodemo era un muchacho que andaba por ahí. Entonces Nicodemo estaba arriba, según el pensamiento de Nicodemo, y Jesús estaba haciendo sus primeros pasos de maestro. Cuando llega a hablar con Jesús, se nivela en la mente de Nicodemo porque le dice, Rabí, ya un poquito más de respeto, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ya como que Nicodemo en ese punto dijo, bueno, voy a ser respetuoso y voy a hacerlo sentir que estamos al mismo nivel, aunque él en su mente percibía que estaba por encima. La ley se lo aprobaba. Y cuando llegamos al verso 8 y 9 de la semana pasada, como que Nicodemo ya había entendido y se bajó un poquito. Y le dijo a Jesús, no entiendo, ¿podrías explicarme? Qué lindo, ¿ah? Pasó, su pensamiento cambió hasta llegar a ser un discípulo y nosotros necesitamos ser discípulos. Nunca usted tenga la pretensión de que sabe mucho. No, aquí todos somos discípulos. Yo soy discípulo y usted es discípulo. Todos estamos aprendiendo, ¿cierto? Ninguno de nosotros sabe más que el otro. De hecho, la Biblia dice, el apóstol Pablo aconseja, el que sabe, haga como que no sabe. Así es, o sea, no juegue de vivo, sino que póngase un poquito más abajo para que pueda aprender. Cuando usted cree que todo lo sabe, ya no puede aprender nada. Y entonces Jesús, cuando Nicodemo le pregunta, que le dice, explícame, Jesús le dice, Nicodemo, vea, ya le dije que es necesario nacer de nuevo. Para Nicodemo eso fue un descalabro teológico, porque según lo que ellos entendían, los israelitas ya estaban salvos, solo por ser israelita, nada más. Solo por ser israelita ya es salvo. ¿Se acuerda? Lo vimos en el primer capítulo, allá por los versos 7, 8 y 9, donde dice el Señor que habían 3 formas de llegar a ser, según ellos, hijo de Dios, que era voluntad de varón, voluntad de carne y por haber nacido en Israel, ¿cierto? Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, borre todo, vamos con un reset. Solo se puede entrar al cielo, a la vida eterna, al reino de Dios, naciendo de nuevo. Nada más. Y para Nicodemo eso fue rudo. ¿Se acuerdan? Dijo, hey, ¿acaso uno puede meterse en la pancita de la mamá y toda la cosa? Y Jesús le dice, ay, Nicodemo. En un punto le dice, usted es maestro de Israel y no entiendes esto. Si te digo las cosas terrenales y no las entendés, ¿cómo vas a entender las espirituales? Más bien las que yo te dijera del cielo, imagínense. Póngase a pensar, hermano, que nosotros a veces nos enredamos aquí un poquitico. Imagínense con lo que conocemos, con lo que hay en el cielo, que dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó son aquellas que Dios tiene reservadas para aquellos que le sirven a Él. O sea, allá hay algo que usted y yo no los imaginamos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice que vio cosas y escuchó cosas que no le es dado explicárselo a los hombres. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que así como la serpiente tuvo que ser levantada, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Eso está en Números capítulo 21, cuando las serpientes ardientes mordían a los israelitas y los israelitas
con solo volver a ver a la serpiente de bronce que levantó Moisés, eran salvos. Siempre se ha discutido mucho sobre el tema y hay gente que lo enreda, pero fíjese, la serpiente mordía y el veneno mataba, y la serpiente en el poste, con mirarla, sanaba. Ahora piense qué relación tiene con Cristo. Cristo en la cruz, por un hombre, así como por la serpiente entró el veneno, por un hombre llamado Adán entró el veneno del pecado al mundo. Un hombre. La serpiente mordió y metió el veneno. ¿Y qué fue lo que puso Moisés en el asta? Una serpiente. Por un hombre entró el pecado. ¿Y qué ve usted cuando ve a la cruz? Un hombre. El segundo Adán lo llama Pablo, y por ese hombre entró la salvación. Gloria a Dios. ¿Ves? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, así como fue necesario la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Ahora, fíjese que levantado en tres aspectos. Jesús fue levantado en la cruz para que todos lo miremos a Él, como dice Isaías 45:22, mirad a mí, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay salvación y no hay más. Eso lo vimos la semana pasada. El que ve a Cristo en la cruz, el que cree en Cristo para salvación es salvo. Pero también Cristo era necesario que fuera levantado de la tumba. Cristo fue levantado 3 veces, levantado en la cruz, levantado de la tumba en la resurrección y levantado al cielo en la ascensión, en Hechos capítulo 1, verso 11. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es maravilloso. Y terminamos esta conversación con Nicodemo, la parte que nos tocó la semana pasada, con la confirmación de que Cristo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le dice a Nicodemo, la salvación es por fe, por fe. Pero ahora Jesús está a punto de abrir un poco más, de velar un poco más, abrir el panorama. No pierda de vista, hermano, que aquí Jesús está hablando con Nicodemo. Eso no lo puede usted perder de vista. Jesús está hablando con un maestro de la ley que durante esos 7 días había escuchado las enseñanzas de Jesús. Está hablando con un maestro de la ley que enseñaba todo el año a los israelitas. Está hablando con un maestro de la ley que está teniendo un shock teológico porque Jesús en esos 7 días ya había estado enseñando que Él era el Hijo de Dios, porque en un momento le dice a Nicodemo, lo que sabemos hablamos y nuestro testimonio es de lo que vimos y ustedes no aceptan nuestro testimonio. Quiere decir que Jesús ya había testificado de Él mismo y ellos no aceptaban su testimonio. Y cuando vemos de cerca nos damos cuenta que para un judío era bastante difícil aceptar que el Cristo ya estaba entre ellos y que ese muchachito de 30 años, porque para los judíos un hombre de 30 años es un muchachito. Fíjate, a los 30 años los que podían ser sacerdotes o levitas era cuando empezaban su ministerio, porque a los 30 años apenas era ya un muchacho desarrollado. Esto para los judíos, ¿cierto? Entonces ellos ven, los judíos están viendo un muchachito diciendo que Él es el Cristo. Y entonces Jesús les dice, ustedes no reciben nuestro testimonio. Y ahora viene el segundo golpe a la teología de Nicodemo, a la teología judía. Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo, Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate lo que es para Nicodemo estar enfrente de aquel muchachito que él fue a visitar a ver cómo era la cosa y que ese muchachito le diga, Dios me mandó a mí, su único hijo. ¡Wow! Es potente, es tremendo. Para Nicodemo fue un golpe. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, incluyéndolo a usted, Nicodemo,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el no se pierda había una carga teológica terrible, porque le está diciendo a un judío que creía que era salvo solo por ser judío, que para que no se pierda tiene que creer en Cristo. O sea, le está diciendo, ¿sabes una cosa? Sin creer en el Hijo de Dios, todos aquellos que creen que están salvos, están perdidos. Hermano, tiene mucho que ver con nuestros días, con la religión. Y cuando me refiero a la religión, me refiero no solo a la religión de la iglesia de las campanas, me refiero también a la religión de las iglesias evangélicas. Muchas gentes piensan que son salvos por obras, que son salvos por lo que hacen o por lo que dicen, o por su servicio a Dios en la iglesia. Entre más sirvo a Dios, más me acerco a Dios, entre más doy, más me acerco a Dios. Entre más sacrificios hago, más me acerco a Dios. Y eso, queridos hermanos, no va a salvar absolutamente a nadie. La única forma que el hombre puede ser salvo es a través de su fe en Jesucristo. La salvación es producto del amor de Dios. No es una iniciativa del hombre, es producto del amor de Dios. Cuenta el hermano Billy Graham, algunos habrán oído hablar de él, si no, encuéntrelo en internet, predicador extraordinario del siglo pasado, que él y su hijo iban caminando en la finquita allá en Carolina del Norte y pisaron por accidente un hormiguero. Claro, cuando vieron, estaba el hormiguero destruido. Esa ingeniería tan tremendamente exacta de las hormigas, y destruyó su casa, y algunas hormiguitas ya estaban muertas y otras estaban muriendo. Y el hijo le dijo, papá, ¿no sería formidable que pudiéramos ayudarlas a reconstruir su casa y que las que están muertas vivieran? Y Billy Graham le dijo, ciertamente sí, pero nosotros no podemos. ¿Sabes? Dios nos creó a nosotros. ¿Y cuán grande es Dios? Ni siquiera se compara con el tamaño de un hombre con las hormigas. No se compara. Pero Dios sí puede arreglar la torta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estábamos muriendo por el pecado. Nuestro mundo se estaba destruyendo porque todos los seres humanos somos condenados y vamos al infierno si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero Dios nos miró en nuestra desgracia y mandó a Jesucristo en forma de hombre, lo hizo hormiga y lo puso en medio de nosotros. Y toda la maldad de nosotros fue puesta sobre Cristo para que el pecado de nosotros, puesto en la cruz del Calvario sobre Jesucristo, fuese perdonado y pagado con la bendita sangre de Jesucristo. ¿Es eso amor o no es amor? Es el más grande amor. No hay otro amor. La salvación es por fe. Jesús le dijo a Nicodemo, no se puede llegar a ser salvo si no hay nacimiento de nuevo, y esto es por fe. Queridos hermanos, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, el único camino al cielo se llama Jesucristo, y es nuestra fe en Él la que nos lleva al cielo o nos aleja si no la tenemos. Vea el verso 17 conmigo en San Juan 3, por favor. La salvación, Dios la dio y la da solo por medio de Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya está condenado. Todos los que nacemos con inclinación al mal. No hay uno solo, dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el precio de nuestro pecado. La salvación es un regalo de Dios, es por medio de la fe y solamente es por medio de Jesucristo. Pero la gran pregunta es, ¿para quién es la salvación? ¿Para quién? Para todo aquel que en él crea. A veces escucho pensamientos diferentes a este, pero no puede acabar en mi corazón la convicción de que Dios no quiere que nadie se pierda. Aquí dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vaya conmigo, querido hermano, siga ahí en Romanos capítulo 1, verso 16. Si bien es cierto, la salvación fue traída primero a los judíos, todos los demás somos objeto de la misericordia de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Sí, Señor, a todo aquel que cree, pero note otra vez, a todo aquel que cree, al judío primero y después al griego. Cualquier persona de este mundo que crea en Cristo será salvo. Ahora yo quiero traer un pensamiento a la iglesia. Iglesia de Jesucristo, tenemos una misión y es extender el reino de los cielos y predicar el evangelio. La iglesia de Jesucristo no lo hace. Cada persona a la que usted no le predica el evangelio está condenada. No estará condenada, está condenada, está separada de Dios e irá a condenación, a un castigo eterno, eterno. El millonario, el más rico del mundo, Elon Musk, ese, y el indigente que vive en la calle, ambos están condenados. Su jefe, al que usted tal vez le tenga miedo, está condenado. Cualquier ser humano, pobre o rico, famoso o desconocido, está condenado. Sin Cristo irá a perdición. Todo el que cree, pero dice la Escritura en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Escuchó bien? Está en la palabra, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? La iglesia de Jesucristo se llena de la misericordia de Dios, se llena del conocimiento de Dios, se llena de la vida de Dios, pero está ensimismada y no trasciende y no transfiere el conocimiento de Dios para que los demás puedan ser salvos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Usted y yo, hermanos, somos embajadores del reino. Hagámonos un propósito de mostrarle a Cristo a aquellos que sin Cristo irán a condenación. Porque ciertamente el infierno es real. Lea conmigo el verso 18. San Juan 3:18. El que cree en Jesucristo no será condenado. Pero ¿qué le pasa al que no cree? Ya ha sido condenado. Y la razón por la que no ha sido condenado, ¿cuál es la razón por la que ha sido condenado más bien? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un día Jesús, y usted lo puede encontrar en San Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, un día Jesús dijo, habían dos hombres, uno era rico y todos los días hacía banquetes
e invitaba a todos los amigos y se gastaban la plata que fuera porque era rico. Y había un indigente, Lázaro, que ahí tirado a la puerta del rico buscaba comer de lo que caía de la mesa y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y se murieron los dos. Aquel individuo rico fue sepultado. Y a Lázaro, como es natural para todos los cristianos, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hermanos queridos, y estando allá, el rico levantó su vista y vio a Lázaro en el seno de Abraham y le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Fíjate cuánta agua puede haber ahí. Y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay un infierno aquí, pero el infierno del que habla la palabra es real. Algunos dicen: el infierno es aquí en la tierra. Sí, a veces esta cosa se pone como un infierno, especialmente a mediodía en Santa Eulalia. Wow. Sí. Usted me ve muy bonito aquí, pero si usted va a mi casa a mediodía me encontrará en pantaloneta y una camiseta de huequitos de viejito y una cosa terrible. Un día esto les mando una foto para que se rían. Mejor no, está bien. Imagínenme. A ver, imagínenme. Pero hay un infierno que es real, donde hay llama de fuego, donde hay tormento. Esa persona a la que usted no le predica, ahí irá a parar. Y usted puede hacer la diferencia. Predique. Estamos teniendo ahora grupos de varones, grupos de mujeres, grupos de parejas, y nuestra intención es que usted venga, pero que traiga a alguien más. Porque, hermanos, dijo Jesús, hay más gozo por un pecador que se arrepiente, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 que no necesitan arrepentimiento. La condenación es una vida eterna en el infierno. Ahora, la condenación es producto de la incredulidad. Aquí hemos hablado del pecado imperdonable, ¿se acuerdan? Y hemos llegado a la conclusión de que el pecado imperdonable, en realidad del que habla Mateo capítulo 12, no lo podemos cometer nosotros, pero hay un pecado imperdonable que sí existe y es la incredulidad. Ese es un pecado que no se perdona. El que no cree en el Hijo de Dios, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos hermanos, ¿cuál es entonces el obstáculo a la fe? El no amar la luz y amar las tinieblas. ¿Sabe que la mayoría de personas a las que se les predica y rechazan el Evangelio, la razón por la que lo rechazan es porque tienen una vida disoluta y licenciosa y no quieren salir de ahí? Los placeres y los gustos y los vicios de este mundo les son muy atractivos y les son muy placenteros y prefieren decir que no que dejarlos. Algunos insensatos dicen: buscaré a Dios cuando esté más viejo, ahora que soy joven voy a disfrutar. ¿Y quién te garantiza que vas a estar vivo mañana? Algún día yo haré caso. ¿Cuándo es el día de salvación según la Biblia?
Los que leen la palabra, ¿cuál es el día de salvación según la Biblia? Hoy es el día de salvación. Ninguno de ustedes puede garantizar que estará vivo en la tarde. Yo mismo estoy predicándole a usted hoy y usted podría estarme sepultando mañana, o yo a usted. Hoy es el día de salvación, pero el hombre ama más las tinieblas que la luz y aborrece la luz porque no quiere que sus obras sean corregidas. El hombre no quiere que lo corrijan. Quizá el pecado más común del ser humano es la soberbia. ¿A cuántos que están aquí con sinceridad pueden decir: a mí me encanta que me corrijan y que me digan cuando yo estoy haciendo algo malo, que me digan que lo estoy haciendo mal? Y ojalá enfrente de todos, me fascina, me encanta. ¿Cuántos pueden decir eso? Digan amén. Sí, claro. ¿A quién va a engañar? No. A ninguno nos gusta. A ninguno nos gusta que nos marquen. Fíjate que el domingo pasado yo dije algo que se pudo haber prestado a una mala interpretación. Y conversando con Tita, me dice: lo dijiste de esta manera. Y yo dije: ¿tu abuela? No le dije así, pero es lo que pensé. Me dice: sí, sí lo dijiste. Entonces ayer yo, todo humilde y sumiso, agarré el celular, abrí la predicación, porque queda grabada. Si usted la quiere y no está en el chat, usted me dice y lo metemos ahí para que le llegue. Y empecé ahí, a ver, entonces, ¿dónde está Tita Bella? Ahí la tengo. Y empiezo a buscar la predicación y ahí la encuentro y ahí está la predicación. Discípulo de Jesús. Este hombre asume el papel. Ahí estoy. Yo creí que Tita estaba cocinando y puse el celular y lo escuché. Y cuando lo escuché dije: wow, cierto. Y me dijo: ¿lo escuchó? ¿Cómo cree que me cayó? Pero yo la amo. Y tragando grueso le dije: sí, mi amor, tenías razón. Oiga, para decir eso, hermano, hay que tener valor. El ser humano que está caminando sin Dios, que está metido en negocios oscuros, en adulterio, que está metido en mentiras, que está metido en cualquier pecado, en pornografía, en lo que usted se imagine, cualquier cosa, no quiere que le digan que está haciendo mal. Y se inventa cualquier argumento con tal de no escuchar la voz de Dios. Por eso, querido hermano, no se asombre si usted llega a predicarle a alguien y ese alguien le dice: bueno, yo creo que todavía no estoy preparado, no sé cuánto. ¿Sabe qué? Esa persona no es que no está preparada, no quiere dejar su vida carnal, no la quiere dejar. No quiere que ser corregido, porque en el momento que le dé el sí al Señor, en ese momento el Espíritu Santo de Dios entra y el Espíritu Santo de Dios empieza a redarguir y el Espíritu Santo de Dios empieza a perfeccionarlo y empieza a decirle: por ahí no, eso no, camine por aquí. Y así es como funciona el reino de los cielos. Pero ninguna persona que quiere seguir viviendo la vida que vive acepta a Cristo. Caso contrario, dice la palabra: ¿quién viene a Cristo? ¿Quién sí viene a Cristo? Aquel que practica la verdad. Siempre que predico de este texto, me da mucho gusto decir que hay mucha gente que no está aquí en la iglesia evangélica, que no está sentada en ninguna iglesia evangélica, pero que ama a Dios y le teme, y que practica la verdad, y está en cualquier otra iglesia. Puedo mencionarles el caso del pastor Guido Luis Núñez, que era testigo de Jehová. Y él empezó a leer la Biblia, pero no lo que le decían en su lugar de estudio, sino que empezó a leerla toda.
y encontró a Cristo por medio de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque tenía un corazón que amaba a Dios y quería encontrar la verdad. Allá atrás una señora muy bonita que se casó conmigo hace 37 años. Ella era católica y ella en su casa había una Biblia de las que vendía Océano, unas preciosas Biblias, y ella leyó toda la Biblia sin haber ido a la iglesia evangélica nunca, porque ella quería encontrar a Dios. Ella cuando iba al templo no se sentía llena ni plena, sentía que algo le faltaba y agarró su Biblia y la leyó hoja por hoja desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 y encontró a Cristo. Cualquiera que practica la verdad terminará encontrando a Cristo. Y es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Vamos a terminar acordándonos de Nicodemo. Nicodemo, maestro de la ley en Israel, él creía que estaba en el camino correcto. Pero se encuentra con Cristo y Cristo le explica y él se da cuenta que no está en el camino correcto. Número uno, se da cuenta que no es por haber nacido judío. La religión no te convierte en hijo de Dios, sino que tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Número dos, que la única forma de entrar en el reino de los cielos es creer en el Hijo de Dios, nada más. Y entonces Nicodemo, que venía practicando la verdad porque quería agradar a Dios, se encuentra con Jesucristo. Esto contesta la pregunta que me hicieron la semana pasada después del culto. ¿Nicodemo llegó a ser cristiano? Sí, sí. Lo vamos a encontrar más adelante en la pasión y muerte de Jesucristo junto con José de Arimatea, buscando el cuerpo de Cristo en la crucifixión para darle sepultura. Hoy, hermanos, puede que entre nosotros haya alguno que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Puede que alguien que oiga la grabación no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. O puede que alguien que está aquí se da cuenta que no está caminando en la rectitud de Dios. Inclinen su rostro y dígale al Señor: yo, Dios, reconozco que Jesucristo es el Salvador del mundo y que murió en la cruz por mis pecados. Y reconozco, Señor, que necesito a Cristo para mi vida y que no puedo, Señor, entrar en paz contigo sin Jesucristo. Lo necesito. Te ruego, amado Dios, que perdones mis pecados, que entres en mi corazón y seas el Rey de mi vida, y a partir de hoy, Señor, confío en Cristo para mi salvación. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La hermana Paola nos despedirá en oración. Gloria a Cristo. Para Cristo.